Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad que son tiempos raros esto de hablarle a una pantalla una hora aquí solo, imaginándose que detrás están entre 150 y 300 personas. En primer lugar, y no lo digo como una formalidad, sino desde el corazón, tengo que agradecer al director del programa y a sus colaboradoras, a Ramona y a Lourdes, que nos hayan permitido interactuar con ustedes, porque yo creo que esto es una enorme oportunidad. Cuando nos han pedido cuando hemos estado conversando qué sería de interés para el programa Universidad de Mayores, nos hemos planteado dos tipos de objetivos. Por una parte, claro, transmitir conocimiento, información. Esto es un programa de la universidad y como tal, cuando termine esta asignatura, ustedes deben saber cosas que no sabían, si no, no sería una asignatura, ni sería un programa, ni sería universidad. Pero al tratarse de terapéutica, nos hemos planteado además como objetivo que sepan cosas que les pueda beneficiar directamente. Es decir, vamos a hablar de medicamentos, cómo utilizarlos mejor y cómo individualizar el tratamiento para intentar disminuir en la medida que podamos las reacciones adversas, el daño o la no respuesta. Y por el tipo de población que están, varios cientos de personas, la mayoría de la gente que están o estamos somos usuarios del problema, entre comillas, es decir, toman o tomamos medicamentos y por tanto podemos también decir que además de transmitir información nos gustaría que al final del curso todos los que están aquí conozcan un poquito mejor cómo es este enorme, este valorable recurso que es la medicación y cómo utilizarlo mejor, porque como verán a lo largo de todo el tiempo que vamos a estar hablando, tenemos un enorme margen de mejora en la medicación. Entonces el compromiso que tengo como ponente hoy es intentar transmitirles los objetivos generales y el problema que vamos a estar viendo de aquí a esta mañana. No es tan presente hoy, pero a todos y cada uno de los compañeros que han intervenido y van a intervenir son gente, la mayoría, muy ocupada y a quien ha coordinado conmigo este programa, la doctora Peña Lledó, una compañera de la Universidad de la Facultad de Medicina. A ellos todo mi agradecimiento porque ustedes son perfectamente conscientes que en este momento el mundo sanitario está pasando un momento difícil, la mayoría de la gente tiene mucha más presión que habitual y pedirles el esfuerzo que por la tarde intervengan en una cosa de este tipo es algo que todo el mundo hace muy contento, pero que significa una tarea más. Entonces, en vez de estar yo hablando 2 meses, lo que he sido le he pedido a 20 compañeros de 4 países, de hecho, que intervengan para que ustedes vean muchas opiniones, mucha gente, la mayoría de ellos líderes en sus áreas profesionales a nivel de España o a nivel internacional. En mi caso, me toca presentarme a mí, procuraré presentarle al resto. Yo soy médico de profesión, bueno, más que soy, estudié medicina y en el inicio de mi trabajo como clínico vi claro que me habían enseñado a cómo diagnosticar los problemas. Y cuando uno conocía el problema, concretamente en los años 80, en la epidemia del SIDA, si recuerdan aquel inicio, mediados de los 80, decían, muy bien, podemos identificar el problema, pero ¿cómo los tratamos? Y siempre llegamos a la barrera que el tratamiento nos habían enseñado en la facultad de cuando haya este problema, utiliza esta medicación y pasará esto. Y sin embargo, cuando ese aprendizaje se traslada a la clínica, casi nunca ocurría lo que a uno le habían enseñado en la facultad. Hay veces que la gente responde, hay veces que la gente no responde, y por tanto, desde esa experiencia, hace ya 30 años, he intentado dedicarle mi vida entera a predecir por qué hay veces que los medicamentos, en vez de ayudar, crean un problema nuevo. Y por qué hay veces que los utilizamos y esperando que funcionen no mejoran, no provocan la mejoría del paciente. Eso habrá todo un área que es la variabilidad interindividual en la respuesta terapéutica, que es como le hemos llamado a la asignatura, es decir, todo el mundo toma una medicación diciendo, si te pasa esto, te tomas esto a esta dosis y ocurrirá aquello. Y seguro con las edades que ustedes tienen, las experiencias que tienen acumuladas, saben perfectamente que hay muchas veces que eso no pasa así. Luego el gran reto que tenemos planteado, que nos hemos planteado en toda la segunda mitad del siglo XX ha sido, ¿por qué no intentamos darle la medicación solo al grupo que funciona y aquel que creemos que le va a hacer daño no se la demos? Porque lo que venimos haciendo es, delante de un paciente,
Administramos una medicación, le preguntamos cómo va, si va bien lo dejamos y si va mal vuelve el paciente y entonces lo cambiamos. Es decir, funcionamos a partir de ensayar. Es interesante porque pensamos siempre que la investigación se hace en el ensayo clínico y sin embargo lo que ocurre es que cada fármaco nuevo y cada nueva administración de un medicamento en general se convierte en una mini experiencia. Funcionamos, por tanto, como ensayo-error y así es como hemos ido funcionando. El gran reto es, ¿podemos identificar a aquel paciente al que le va a ir mal la medicación y no dársela? ¿O podemos identificar a aquel paciente en el que la medicación no va a responder para ese tiempo que perdemos, ganarlo dándole otro producto que creemos que va a significar la mejoría? Pues esto que les puede parecer un sueño, van a ver que está muy, muy, muy adelantado, más desarrollado de lo que se creen. Ahí debajo tienen las cosas en las que trabajo. Aquí a nivel de Extremadura dirijo el Instituto de Investigación Sanitaria que ha creado el SES y la universidad, y aquí donde estoy ahora es el Centro de Investigación Clínica del área de Badajoz. Aquí se hacen ensayos clínicos y hay es decir, nuevos medicamentos que vienen para ser utilizados en terapéutica, y hay un gran programa que les contaré, yo creo que uno de los más pioneros en este momento en la disciplina, que es el programa MEDEA, que es intentar individualizar, llevar a la práctica esto que le vamos a contar como lecciones. Piensen, por tanto, que todos los contenidos que vamos a ir viendo no se vamos a quedar solo en la práctica. Ya hay un programa aterrizado en el SES que comienza el mes que viene a hacer estudios clínicos en los que se va a llevar esto a la práctica estudiando pacientes concretos. Bien, a nivel de la Agencia Española del Medicamento, mi trabajo es asesorarlos para cuando hay un producto o una reacción adversa con un medicamento, introducir un nuevo biomarcador. Soy una de las personas que trabaja en la Agencia Europea en un comité que lo que hace es, cuando se va a registrar un nuevo medicamento, estas cosas antes nadie las sabía, ahora con la COVID todo el mundo está al día de que hay un proceso de evaluación que acaba en un comité, en este caso a nivel nacional o a nivel europeo, y ese comité, cuando hay un producto nuevo, lo evalúa y decide si se va a utilizar en pacientes o no, o a veces retirarlo. Bien, mi trabajo exactamente ahí, ese es el CHMP que se llama, es the Committee for Human Medical Products, es decir, 28 representantes, uno de cada país, se sientan y evalúan si un medicamento nuevo, en este caso una vacuna, cumple las características de seguridad y eficacia y permite que se utilice en humanos o no. Y ese comité, como les decía, tiene alrededor 2 o 3 grupos de trabajo para temas específicos. En el que yo estoy, lo que hacemos es, cuando tenemos un medicamento nuevo, evaluamos si hay, en el proceso de investigación del fármaco, se han visto algunos genes que nos permiten identificar a aquellos pacientes que no van a responder, de tal manera que en el futuro, cuando el medicamento llegue al mercado, poder hacer un análisis genético y si ese paciente tiene las características que nos indican que no debe administrarse, no dárselo. Y ustedes me dirán, ¿y esto es frecuente? En lo que ustedes leen, que es el prospecto, se corresponde con algo que se llama la ficha técnica que está en la agencia española o a nivel europeo es SMPC. Bueno, es una jerga, se llama las características, el resumen de la ficha técnica, entonces, que son las instrucciones para el uso del medicamento. Y ustedes me dirán, y aquí empiezo ya el curso, ¿no? Y es la primera, quizás es la primera cosa que me gustaría reseñarles. ¿Cuántos medicamentos se conoce ya un factor genético que nos permite identificar si esa persona debe o no debe tomar medicamento? Y ustedes me dirán 2 o 3, alguno para el cáncer. Estamos haciendo un trabajo en el grupo de investigación acá para la Agencia Española y les puedo decir que más de la mitad, estos son resultados no publicados, de los medicamentos que en este momento se están utilizando a nivel español y europeo tienen ya información genética que es de utilidad. No, esa información no nos dice todo lo que puede pasar. En algunos casos nos dice mucho, en otros casos nos dice poco, porque es un tema que está en desarrollo. Luego, por tanto, eso que antes nos parecía un sueño de investigación, cuando en esto que le contaba, hoy es una realidad. Una realidad que en este momento lo que queremos es bajarla a la clínica. Ese es mi trabajo
en la Agencia Europea del Medicamento. Hay todo un programa que ahora le contaré a nivel latinoamericano, con un grupo de compañeros. Lo que nos estamos planteando es, si desarrollamos los medicamentos en población blanca, ¿qué ocurre cuando la medicación se administra a gente de otras características étnicas? ¿Funcionará? Y hay una red de 40 grupos de investigación en toda América Latina que estudia cómo responden los medicamentos en poblaciones indígenas o autóctonas, de ahí y de otros países como la India. Acabamos de tener una reunión en Mérida el año pasado, de eso también hablaremos, y el último día de este curso intervendrán compañeros de México, Nicaragua y Ecuador que están trabajando esto. Y por último, hay un comité en la Organización Mundial de la Salud que lo que estamos, o en lo que participo, es regulando cómo se deben hacer estudios clínicos en pacientes, principalmente con medicamentos. Pues bien, aquí tienen, cuando les voy a hablar del proyecto Medea, nuestra tierra, y somos la verdad que un sitio precioso para estudiar, bueno, para vivir sin cabe duda. Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí y sobre todo porque cada cosa que uno hace tiene sentido que llega directamente a la comunidad, porque de alguna manera todos nos conocemos, somos familia, amigos, compañeros, etc. Somos 1 millón de personas que tienen un sistema sanitario único. No tenemos 4, tenemos 1. 1 millón de habitantes y desde el año 2006 que se crea el JARA, el sistema informático, toda la información de todos los extremeños está en un único repositorio. Luego, por tanto, fíjense, somos como una muestra representativa de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos cosas aquí, las hacemos aquí para beneficiarnos nosotros, pero en realidad nuestro sueño, nuestra aspiración es que lo que estudiamos aquí pueda ser extendido, porque creo que somos una muestra bastante representativa de la Unión Europea. Y aquí les planteo esta primera diapositiva que les invito a que reflexionen conmigo sobre si hay algo, tenemos tema, hay algo que estudiar o no. Miren en la diapositiva de la izquierda, serían las distintas áreas terapéuticas y lo eficaz intenta plantear, lo eficaz, no sé si ven la flecha acá, que yo estoy viendo en pantalla, pero bueno, si la barra completa estuviera en gris, diríamos que los medicamentos son eficaces para el 100%. Miren la primera barra por arriba, el cáncer. Solo el 25-30% de eficacia. Hay muchos casos que los productos no funcionan. Claro, si funcionaran al 100% no tendríamos cáncer, estaría resuelto. Luego hay muchas veces que se utiliza un producto para tratar un cáncer y no funciona. Debajo tienen el Alzheimer. Fíjense que tiene una eficacia de en torno al 30%. La incontinencia, la hepatitis C, osteoporosis, artritis reumatoide, migrañas, diabetes, asma, arritmias cardíacas, y ahora están los problemas mentales, la esquizofrenia, la depresión, que llegan hasta una eficacia del 60%. Miren, por tanto, que aunque damos toda la medicación pensando que va a funcionar siempre, en una gran parte de los casos esa medicación no funciona. Luego, nuestro objetivo es cómo podemos conseguir que funcione un poquito más en más gente, o al menos identificar en aquel que no va a funcionar para darle otra cosa. No esperar a dárselo, ver que no funciona y entonces intentar otra cosa, porque a veces no hay tiempo, la enfermedad se ha desarrollado o sencillamente el paciente desgraciadamente ya no está con nosotros. Ese es el problema. Y a la derecha, esto quizás les sorprenda, espero que no haya alarmas, estamos en el contexto de la universidad y en el contexto, espero que nadie se lo lleve ahora y diga, bueno, esto que me estoy tomando no me va. Bueno, ustedes todos son del porcentaje de la izquierda en los que funciona. Piénsenlo así, que es muy importante. A la derecha, en la columna que ven en amarillo, están marcadas los problemas que genera la medicación que se toma. Y ustedes me dirán, y siempre se dice, no, esto no produce nunca nada, esto beneficia a todo el mundo. No. Tenemos que ser conscientes que la salud del mundo ha cambiado en el siglo XX, porque antes no había antibióticos, es después de la Segunda Guerra Mundial, y desde que tenemos antibióticos podemos operar, porque ya hay menos infecciones. Desde que tenemos anestésicos, en realidad ha evolucionado la cirugía. Desde que tenemos antidepresivos y antipsicóticos o antiepilépticos, ya los trastornos mentales no están atados en las cuadras de las casas, sino que son gente que vive una vida normal. Es decir, ha habido una revolución, un enorme cambio,
pero hay un precio. El 20% de los pacientes se calcula que tienen un problema adicional derivado de la medicación que toman, es decir, la medicación causa a su vez problemas. Todo en la vida tiene un coste, un precio, hasta el punto que se calcula que la sexta causa de muerte en el mundo es por los problemas que genera la medicación. Pero aquí tenemos un reto precioso, como ven, que es, si pudiésemos conseguir que los medicamentos funcionaran en más gente, o al menos identificar aquellos en los que no funcionar para no dárselo, por una parte, o por otra en la derecha, si pudiésemos disminuir el potencial daño, fíjense qué maravilla lo que se podría beneficiar la humanidad. Este es el reto que nos tenemos planteado, aumentar la eficacia y disminuir las reacciones adversas a los medicamentos. Porque hay una especie de idea que intentaremos cambiar durante este mes, en que uno se toma el medicamento, siempre le produce lo positivo y nunca lo negativo. No, es una combinación como todo en la vida. Uno coge un coche, va más rápido, pero se arriesga a tener un accidente, es evidente. Y si uno sale de casa, pues se le puede caer una teja. Y pensar que hay medicamentos que no producen daño, la verdad es que no es correcto, sino que hay que siempre hacerse la pregunta, ¿el beneficio que el medicamento produce compensa con el daño que puede producir? Porque todo en la vida hay que pagar un precio, no pasa nada, solo que uno tiene que tener claro y no estar engañado pensando que nunca funciona. Luego, principalmente la idea es disminuir las reacciones adversas y aumentar la eficacia. De esto vamos a tratar como individualizando o intentando cambiar esta idea. Ustedes habrán ido al médico y la idea que todos tenemos es tal producto, 500 miligramos cada 8 horas. ¿Para quién? Para todos. Para el niño, para el anciano, para la abuela, para el primo. ¿Hay algo en la vida que sea la misma dosis, excepto para los niños, quizás los muy mayores, para todo el mundo lo mismo? Hasta las camisetas las tenemos talla L, M y XXL. Y sin embargo, fíjense que la idea es que los medicamentos se deben dar igual a la misma dosis para todo el mundo. Esa es la dosis promedio recomendada. Por algún sitio hay que empezar. Y le damos a la gente la media que se ha calculado en un ensayo clínico y que se ve que ha funcionado en la mayoría de la población. Pero no existe. Y esto que voy a decir es importante, porque yo creo que tenemos que cambiar esta idea también. La primera idea que he intentado transmitirles hoy es, los medicamentos hacen mucho bien, pero se paga un precio y uno tiene que siempre tener en mente si el riesgo compensa. Y hay casos que está claro, hay que asumir el riesgo y se asume y punto. Hay en otros que quizás no. Pues esta es la segunda idea que les quería dejar, hoy. No existe la dosis exacta, existe la dosis promedio, es decir, la que funciona para la mayoría de la población es la que inicialmente se utiliza, porque por algún sitio hay que empezar. Ahora, esa dosificación hay que adaptarla de acuerdo a las características de cada persona, de tal manera que nos encontraremos que esa media es muy alta para una gente y sin embargo muy baja para otra. Es decir, el futuro va a ser la individualización de la terapéutica como todas las cosas en la vida. ¿Por qué puede variar? Y es lo que vamos a ver ahora, ¿por qué puede variar la respuesta a un medicamento? ¿Por qué alguien que se toma una medicación esperando que funcione perfectamente no funciona? Mire, lo primero y la primera causa de las diferencias en la respuesta es el cumplimiento de la terapéutica. Compliance. La gente no se toma la medicación, que por otra parte es difícil. Alguien que tiene que tomar 3 veces al día, hacer algo 3 veces al día, durante más de una semana, ¿quién se acuerda? El primer día bien, si te duele la cabeza y tienes gripe, estás en casa. El segundo también, el cuarto, el quinto. Pero al cabo de 10 días te coincide que te han llamado por teléfono, tienes que salir, vas. Es muy difícil mantener el cumplimiento de un tratamiento durante mucho tiempo. Y si vieran los estudios que hay por ahí, verían que en la mayoría de los casos la medicación al final se acaba ajustando individualmente y empíricamente también. La gente cuando ve que un medicamento no le funciona, ¿qué hace? Dice, pues yo me voy a tomar la mitad o me dejo de tomar un día la pastilla o yo por la noche no me la tomo. Al final cada uno, de una manera bastante personal, lo que hace es que ajusta la medicación. El segundo factor que hace que una persona pueda responder de una manera diferente a lo que se espera a un medicamento
que es la tercera idea que me gustaría dejarles hoy, es que la fisiología de cada uno de nosotros es diferente y está contribuyendo a la respuesta. Es decir, nosotros, todos nosotros, tenemos mecanismos para no enfermar y mejorar. El medicamento no crea nada nuevo, el medicamento ayuda a que nuestra propia naturaleza se encargue de la enfermedad, a que nuestra propia fisiología contribuya a ello. Eso es, al final, hay gente que tiene una gran ayuda de su propio organismo, de su propia fisiología, hay gente que tiene menos ayuda. Luego, nuestra propia idiosincrasia, nuestra homeostasis, hace que cada uno contribuyamos de una manera o de otra. Y ojo, y aquí esta es la tercera lección. Podemos llegar incluso en algunos tipos de naturaleza que sin tomar medicamentos siquiera son capaces de resolver el problema. Hay casos de curación espontánea en todas las patologías sin que sabemos muchas veces por qué. La fe es una característica fundamental, la confianza que uno tenga en uno mismo, las ganas y el positivismo que tenga de sanarse, etcétera, etcétera. Hasta el punto que hay gente que sin tomarse nada o tomándose algo que no contiene nada mejora. Es lo que llamamos efecto placebo, que no es una luz que venga más allá de un platillo volante, es la propia fisiología de cada uno, que si uno tiene la suficiente alineación con lo que necesita, consigue resolver el problema. Y hay gente que sin tomar nada resuelve el problema, o gente que tomando en los ensayos clínicos se le da a un grupo el medicamento en estudio nuevo y a otro grupo no se le da nada. Y muchas veces sucede que el grupo que no toma nada mejora en la misma proporción que el grupo que toma el medicamento de experimentación. Eso es lo que llamamos el efecto placebo. Luego, por tanto, y subrayo como tercera idea del día de hoy, todos tenemos la capacidad de ayudar al medicamento. Hay veces, está claro que en un coma, en una situación dramática como la que está pasando ahora mismo aquí en el hospital donde estoy, hay veces que en una UCI, mire, ahí el efecto placebo no es lo más importante, está claro. Habrá que poner medicación, habrá que intubar y habrá que sacar aquello como se trate, por supuesto. Ahora, hay otras situaciones corrientes de la vida cotidiana que puede ser una cefalea, un pequeño dolor, un poquito de ansiedad. Hay cosas que el organismo, si buscamos la manera de alinearlo, tiene capacidad, si tenemos fe en él, de resolver. Y eso sería el efecto nocebo, que sería la producción del efecto farmacológico en ausencia de administración de la medicación. Fíjense qué interesante. Con los estudiantes de medicina siempre les cuento igual. El principio que tenemos que ver en el proyecto MEDEA es primum non nocere, es decir, al menos no hagas daño. Y si puedes, sé efecto placebo. Intenta que tus pacientes, los pacientes con los que hablas, se ayuden a sí mismos, así intentamos que no necesiten la medicación porque, ojo, a la derecha tienen en la línea 2 efecto nocebo, que es la presentación de efectos adversos, esa columna amarilla que les ponía ahí a la derecha en la diapositiva anterior, en ausencia de administración de la medicación. Repito, y espero que ninguno de los que me están escuchando a partir de ahora vaya a tener un efecto nocebo por habérmelo escuchado. Parte de la gente tiene las reacciones adversas de la medicación sin haberla tomado siquiera. Luego, fíjense que aparte de lo que el medicamento haga, nuestro propio organismo va o a ayudar el efecto del medicamento, produciendo un efecto placebo, o a hacernos daños a nosotros mismos, generando un efecto nocebo. Es decir, se puede producir tanto el efecto terapéutico como la reacción adversa en ausencia de toma de la medicación. Luego, yo creo que los 6 que están en pantalla, y espero que sean muchos más, que estamos aquí, personal y colectivamente, debemos intentar en la medida que podamos promover el efecto placebo. Es gratis, no tiene reacciones adversas porque es nuestra propia economía y no cuesta nada. Y prevenir en la mayoría de los casos que podamos el efecto nocebo. Es decir, como uno entra en un círculo vicioso pensando esto me va a sentar mal, esto lo ha pasado a todo el mundo, tiene las posibilidades de que se le produzca. Así que, por favor, piensen siempre que la medicación es extraordinaria, que se les va a producir lo mejor porque nada pierden
y tienen la posibilidad de al menos no ser nocebo, sino ser placebo. Y cada vez que alguien les pregunte, intenten en la interacción ser un ambiente positivo que ayude a la medicación, porque está ahí. Ojo al efecto nocebo. Piensen que de cada 10 pacientes que vienen a urgencia, al menos 2, 3 vienen no por un problema, no por una enfermedad, sino porque la medicación que toman para resolver el problema ha creado un problema que no tenían antes de empezar a tomarla. Mientras más bajemos eso, más beneficio hacemos. Tercer factor, ¿por qué una persona puede responder de una manera diferente a otra? Factores ambientales. El cuerpo del hombre está en relación con nuestro entorno y la medicación entra por la boca normalmente, o inyectable, va al tubo digestivo al estómago y de ahí a través del intestino tiene que entrar en nuestro organismo para llegar allá donde vaya a hacer el efecto, ¿no? En el caso de la COVID, que hablaremos de verdad, van a tener a los dos principales especialistas que los están tratando aquí en el hospital universitario y los hemos puesto a finales de marzo, pues espero que estén más desocupados. Esta gente lo que espera es que el fármaco que se administra llegue a pulmón y ahí haga su efecto, lógicamente. Es decir, el fármaco se toma por la boca para que al final llegue a su sitio. Bien, la comida que entra junto al fármaco por la boca, el tabaco que se fuma, el ejercicio que se haga, todo el ambiente que rodea influye, de tal manera que hay productos que van en contra de la acción del medicamento y productos que van al favor. Hay siempre una interacción con el ambiente. Y por último, que es de lo único que vamos a hablar, pero he querido dedicarle un tiempo a lo anterior, lo último son los factores genéticos. Todos somos distintos genéticamente. ¿Conocen a alguien que no le siente mal algo, que diga yo no puedo comer aceitunas, o a mí no me gusta el queso, o yo no soporto las judías o las fabadas que me dan unos ardores horribles y no puedo con el chorizo? A todo el mundo le pasa algo. ¿Y por qué los medicamentos le van a sentar bien a la gente si somos cada uno genéticamente iguales? De lo que se trata, por tanto, es de identificar esa diferencia genética que hace que podamos tomar una medicación sí y otra no. Aquí tienen un ejemplo de factor ambiental. Hace ya muchos años, estos son pacientes psiquiátricos que estaban tomando, por la edad que ustedes tienen, algunos recordarán el Meleril. Era un fármaco que se utilizaba en personas mayores para dormirlos, para sedarlos, son pacientes psiquiátricos con psicosis, esquizofrenia, y muchos de los pacientes desgraciadamente mueren por una parada cardíaca, por una cardiotoxicidad, una arritmia, ¿no? Pues fíjense, estamos viendo los genes, esto es de los años 2000, estamos viendo los genes que regulaban y decir, ¿por qué hay gente que se muere? ¿Por qué hay gente que se toma esto como un sedante para calmarlo, ¿no? En una agitación o en esquizofrenia y de pronto muere por una parada cardíaca. Estamos buscando genes que, por cierto, encontramos alguna cosa. Esto es un trabajo del doctor Roland Berech de Hungría y del doctor Alfredo de la Rubia de Mérida, y encontraron una serie de genes ahí que podían explicar el riesgo que algunos pacientes tenían de cardiotoxicidad. Y, sin embargo, a la vez eso, vimos una cosa más sencilla, y es que consumiendo tabaco, y ustedes saben que los pacientes psiquiátricos fuman, y fuman mucho, miren, en la línea roja están los pacientes que fuman, en la verde están los que no fuman, y la escala es la cantidad de fármaco que tienen en sangre habiendo tomado lo mismo. Fíjense que según van fumando, va bajando el nivel. Mientras más fuma, más rápido lo eliminan y menos nivel tienen. Es decir, el paciente fumando le cambia la cantidad de fármaco que le queda en el organismo. Luego, esto es solo un ejemplo para que vean que el ambiente, no solo la genética, como les decía al principio, condiciona la respuesta a los fármacos. Hace ya años y de toda la vida se ha sabido que la constitución genética condiciona cómo enfermamos, cómo vivimos y también cómo respondemos a los fármacos. Y hubo una serie de trabajos iniciales, les hablo de los años 30, 40, 50, principalmente con un anestésico que se vio que en una gente funcionaba y en otras no. Seguro que los que están escuchando, alguien conoce a alguien que ha tomado, ha ido a anestesia, le han puesto algo y no funcionaba. Y dirán, ¿qué ha pasado? Incluso conocen a alguien que esperando que despertara, por la tarde ha tardado en despertar, vomitando, o se ha despertado luego por la noche muy tarde. Eso se observó en los años 50 y es una mutación genética en una de las enzimas que metaboliza, es decir, que ayuda a que elimine, a sacar
el fármaco. Perdonen el lenguaje coloquial, pero creo que a estas horas estoy procurando más que nos entendamos que elevar muchísimo el nivel técnico. Como decir, no es sacar, es eliminar el producto, en este caso. Es decir, se vio que había gente que tenía una mutación en ese sistema y entonces no eliminaba tan rápidamente. Son variaciones en el metabolismo de los anestésicos. Si el anestésico no sale, pues prolonga su efecto. O si el anestésico sale muy rápido, ¿qué ocurre? Que el paciente se despierta muy rápido. Esto se describió y después se describió el tratamiento de la tuberculosis, exactamente con la isoniazida. Se vio una gente que tomaba isoniazida y tenía un problema de hepatotoxicidad, es decir, el hígado les afectaba el hígado mientras se les trataba la tuberculosis. ¿Qué pasa? Como esta gente, estamos tratando una tuberculosis que es el problema pulmonar y al final lo que tiene es un problema hepático. Y era una toxicidad derivada del fármaco que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis que afectaba al hígado, que es lo que le contaba. Ahora sabemos que con un análisis genético hay un grupo de pacientes que no deben tomar ese fármaco para la tuberculosis, sino que deben tomar otros. Aquí les he puesto un esquema muy sencillo para intentar que visualicen qué grupos de genes van a influir en la respuesta a fármaco. Fíjense, primero el fármaco tiene que entrar por la boca y el paciente se lo tiene que tomar. Si no se lo toma, está claro que ya da igual, ¿no? Por eso el cumplimiento es determinante de la variabilidad. Pero segundo, tenemos todos los genes que crean la pared intestinal. Y aquí hay transporte, el medicamento llega normalmente aquí y hay una proteína que lo coge como un ascensor, imagínense, ¡pum!, que lo entra dentro del organismo. Si ese ascensor se ocupa, porque hay otra cosa, una sustancia cualquiera, un alimento, lo que sea, que quiere entrar a la vez, está claro que el fármaco le cuesta entrar y entonces se retrasa la absorción. Por eso le dirán casi siempre tómenselo antes de las comidas, para que cuando llegue el medicamento, estoy simplificando y contándolo de esta manera sencilla, espero que entiendan a lo que me refiero. Segundo, hay gente que tiene estos transportadores averiados, tiene una mutación genética que hace que eso no funciona y entonces al llegar el fármaco no ingresa en el organismo. A continuación, ¿qué tenemos? El fármaco tiene que llegar al hígado y el hígado es como la gran depuradora en la cual algo que ha entrado y ha atravesado el intestino tiene que ser soluble en grasa. El intestino es grasa básicamente, pero para que salga por aquí, por la orina es agua. Luego tiene que transformarse de soluble en grasa a soluble en agua. ¿Quién hace eso? El hígado. El hígado rompe esa molécula y hace que al pegarse al agua salga por el riñón con la orina. Luego le llamamos tóxico a aquel producto en que el hígado no es capaz de romper aquella sustancia para que se pegue al agua y sea excretable por la orina. Por tanto, pueden imaginarse que en el hepatocito hay una serie de enzimas que metabolizan, hay dos fases de metabolismo, otra que entra el fármaco en la célula, es decir, hay un complejo de mecanismo genético que hace que a veces el fármaco entre, imagínense, como una depuradora, muy rápido, se rompa y salga muy rápido, y en otros que si falta el gen que entra el fármaco en la célula, o falta o está modificado el gen que hace que se rompa, o el gen que hace que se forme la proteína que salga de la célula. Toda la combinación de proteínas, que es lo que se crea a partir de la dotación genética del individuo que tiene cada persona, hace que todo ese mecanismo funcione más rápido o más lento, es decir, cada uno de nosotros cuando se toma una medicación la va a eliminar, la va a expulsar con una velocidad distinta. Vamos a hablar de esto. Luego ya se pueden imaginar el problema. Si a toda la gente le damos la misma cantidad, vamos a tener un grupo para los que les va a costar mucho eliminar aquello y un grupo para los que lo van a eliminar muy rápido y tendrán su efecto. Pero tenemos también variaciones en las dianas donde el fármaco llega a hacer su efecto. Aquí les he puesto el cerebro, hablando en psicofarmacología, antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, pero si hablásemos de oncología, eso ya lo hacemos. Se puede identificar el receptor, es decir, la diana molecular del tumor, de tal manera que diseñemos un producto que vaya a enganchar justo en esa célula que está alterada, ha empezado a multiplicarse y está generando un cáncer. Hay personas
que si tienen modificada esa diana, imagínense, llega el fármaco y no engancha. ¿Para qué dárselo? Si identificamos que esa persona tiene una diana como esta y el fármaco engancha, a esas es a las que le tenemos que dar el fármaco, porque sabemos que ese riesgo que produce en muchos casos la quimio o los nuevos fármacos antitumorales, sabemos que merece la pena ese riesgo que estamos asumiendo en los pacientes, porque sabemos que la diana va a enganchar, es funcionante. Pero si la diana está mutada y llega el fármaco y encima que está haciendo daño no hace efecto, ¿para qué darle la medicación a esa población? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, sobre todo en oncología, ya se genotipa el tipo de tumor y se elige el fármaco que engancha. Esto es obligatorio ya por protocolo en muchos tipos de cánceres o de neoplasias. El sueño que tenemos ahora con el programa MEDEA, aquí en la unidad de oncología en el CICAP, vamos a ver si nuestro sueño es que todos los pacientes, va a ser de hoy para mañana, no tenemos recursos, hay problemas con el COVID, no les voy a contar cómo está el sistema sanitario porque ustedes se lo pueden imaginar, pero aún así cada uno tenemos que hacer lo que nos toca y en nuestro caso vamos a intentar que durante los 3 años que viene cada paciente que vaya a empezar una quimio intentar tener por lo menos un genotipo básico. A lo mejor no vamos a poderle hacer el genoma completo porque es muy caro, no sabemos realmente para qué sirven todos los genes, pero al menos tener un paquetito básico, aquellos que sabemos que determinan lo global o lo general. Aquí con los compañeros oncólogos que trabajan, hablará con ustedes una de las tardes la doctora Marta González Cordero, que es la que coordina la unidad de ensayos clínicos en oncología, van a ver, la van a tener ella aquí, y va a venir a hablarles la persona que describió todos los genes, o la mayoría de los genes, que intervienen sobre todo en el cáncer de pulmón, y que ahora está trabajando, me refiero a los genes que afectan a fármacos, a la respuesta de fármacos en el cáncer de pulmón, que es el doctor Miquel Tarón del Sant Pau, después del IBIS, del Instituto de Biomedicina de Sevilla, y ahora en Valladolid. Van a tener a esos dos, uno el científico que ha descrito los genes de la diana, la otra la clínica que aquí en el Centro de Investigación Clínica del área de Badajoz, en el CICAP, va a empezar con nosotros en el equipo de medicina personalizada, ella es parte, vamos a intentar poco a poco, a que antes de empezar la medicación, por lo menos tener conocido el paquete básico. Este es nuestro sueño, vamos a ver si podemos, pero tenemos por delante 3 años y en eso estamos. Ese es uno de los temas que van a ver. También les van a contar en psicofarmacología, va a intervenir la doctora Peñas Lledó, hablará del suicidio y todos esos mecanismos, y hablará el doctor Ignacio Torres, que es el subdirector del Plan de Salud Mental de Extremadura, que es el clínico que va a coordinar MEDEA. Vamos a intentar que todos los pacientes con trastorno mental grave de Extremadura, claro, estoy hablando de los psicóticos, los esquizofrénicos, esa medicación, claro, fíjense que estamos para empezar con los grupos donde el medicamento puede hacer mucho bien, pero también puede hacer daño. No, nos gustaría empezar por todo, pero estamos empezando por aquello donde hay más, si quieren, más necesidad, ¿no? Se va a intentar estudiar a partir de ahora, de febrero o marzo, todos los pacientes que están en tratamiento en trastorno mental grave. Ustedes conocen los CRPS, ¿no? Los Centros de Rehabilitación Psicosocial de Extremadura, ya lo conocen y se está trabajando en un plan que antes que dar estos antipsicóticos que a veces tienen problemas cardíacos, los pacientes engordan. Y por cierto, de estar atados en una cuadra como yo los conocí cuando era pequeño, a tenerlos haciendo vida normal, el cambio ha sido enorme. Eso es verdad. Ahora lo que queremos es que si podemos optimizar la respuesta en esos medicamentos, es decir, disminuir el riesgo cardíaco, y ustedes verán que muchísimos engordan, muchísimo, tienen un trastorno metabólico que le lleva incluso una diabetes. A ver si podemos optimizar ahora esos productos que la verdad son de alto riesgo, y el suicidio, que es, como conocen, es un problema tremendo. Ahora no hablamos de suicidio porque es COVID, pero una de las principales causas de muerte, desgraciadamente, sigue siendo el suicidio, y sobre todo en personas jóvenes. Entonces, si pudiéramos hacer algo para evitar eso, es en lo que estamos trabajando. Esos son 2 ejemplos que vamos a hablar a lo largo del curso. También vendrá una compañera de la FE de Valencia, del Instituto de Investigación, que les va a hablar de trasplantes. Es precioso, ¿no? Porque ustedes tienen una genética, pero reciben un hígado que trae otra genética. Entonces, ¿cómo el medicamento que pasa a tomar el paciente tiene que combinar algo? Intervendrá ella y
otra compañera farmacóloga del Hospital General de Alicante, les contará sobre el dolor. ¿Por qué el tratamiento del dolor hay en pacientes que funciona, en otros no? Y otro ejemplo que también trataremos en la segunda parte del curso será la farmacología cardiovascular. Ustedes conocen las estatinas seguro, saben que las hipercolesterolemias se utilizan para disminuir, pero sin embargo algunas producen efectos adversos importantes, dolores musculares, rhabdomiolisis, miopatías, por eso está ligado un gen que se puede hacer. Aquí, de momento, estamos empezando en los centros de salud en el área de Badajoz, en Ciudad Jardín y algunos otros, para si podemos optimizar las estatinas. ¿Y quién no conoce los que están aquí el acenocumarol y el sintrón y los anticoagulantes? Pues hay pacientes que ajustar, por eso hay que medir el sintrón, porque hay una serie de genes que hacen que vaya aquello más rápido, más deprisa. También van a estar incluidos en el paciente, estos pacientes en el proyecto MEDEA, y concretamente esa parte se las contará otro compañero del Hospital La Princesa de Madrid. Como ven, hemos buscado una serie de patologías para que ustedes vean el aterrizaje de lo que está siendo la individualización de la medicina. Esta es la idea que a mí me gustaría que quedara en mente a partir de hoy, y es que miren, a la izquierda tienen, damos tratamiento, porque así era hasta ahora, a todo el mundo como si fuera igual. Sin embargo, sabemos íntimamente que hay gente que son de un tipo y gente que son de otro. Una gente que elimina muy rápidamente la medicación y habría que darle más dosis, y otra gente que los elimina muy lentamente, a los que le tendríamos que dar menos dosis. Claro, al 80% reciben las dosis que les toca. El problema sería, en vez de darle algo a alguien y que venga diciendo, yo esto no me lo puedo tomar, decir, no, te lo vas a tomar a la mitad, porque esa es la tuya. No es que estés tomando la mitad, el nivel que vas a tener en sangre es el mismo de aquel que toma el doble, porque es que tú lo que necesitas es la mitad, o viceversa. Tienes que tomar el doble porque para mantener ese nivel en sangre tú necesitas más. Esto hoy, con un análisis genético básico, yo creo que podamos tenerlo a disposición en un par de meses, vamos a intentar que al menos esto, así global, lo podamos tener aproximadamente para el 20 o 30% de los fármacos que se utilizan en la vida cotidiana aquí en el hospital y en los centros de atención primaria. Miren, esto igual, bueno, lo han visto, si ustedes representan en una gráfica el fármaco respecto al metabolito el que sale por la orina, pues van a encontrar ahí en verde el 80% de la población que tiene en orina o en sangre la misma cantidad de fármaco o metabolito. Pero, sin embargo, ya pueden identificar un grupo ahí que tienen en rojo. Yo estoy entre esos casos, por cierto, que mi genética, los dos genes que codifican la enzima por la que salen el 30% de los productos, están mutados. ¿Eso qué quiere decir? Que excreto más lentamente los productos, luego me los tendré que tomar a menos dosis. Pero ojo, también ese mecanismo me protege de la toxicidad que genera el metabolito cuando metabolizo productos cancerígenos. Todo en la vida tiene sus ventajas y sus inconvenientes, no existen absolutismos. Y a la izquierda, en azul, tienen ustedes ahí gente, estos son datos reales de 900 personas, de 925, perdonen, que si miden el nivel plasmático del fármaco urinario, lo que encuentran es metabolito, una gran cantidad de metabolito, es decir, el fármaco sale muy rápidamente. ¿De dónde procede eso? Procede de poblaciones que para sobrevivir han estado en un entorno que tenían que eliminar muy rápidamente o han sobrevivido aquellos que eliminaban muy rápidamente algún tóxico ambiental. Entonces, claro, su metabolismo va así. Cuando le administramos un fármaco, lo elimina muy lentamente. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a la genética del individuo. Arriba tienen, marcado en negro, 2X, quiere decir, los dos genes están mutados, no se forma la proteína, no funciona. Por ejemplo, yo tengo lo que se llama un alelo 4-4, es decir, dos delecciones, es decir, el gen está roto, cortado, dicho de alguna manera sencilla para que me entiendan, luego no tiene arreglo. Si está corto y falta un trozo, o sí, hasta que me muera, por ahí, lo que tenga que salir por ahí, no pasa. Tendré que o tomar otros productos que salgan por otro sitio, o si me tomo algo que pasa por ahí, tendré que tomarlo a menos dosis. En amarillo tienen genes que tienen fármacos, tienen enzimas, fíjense que tienen solo una X, es decir, un alelo
está mutado y el otro funciona. Van a cierta velocidad, a cierta velocidad. Y a la derecha, en azul, tiene un fenómeno biológico que les comentaba antes muy interesante, que son los ultrarrápidos. Son aquellas personas que para sobrevivir, porque han estado en un ambiente de mucha toxicidad ambiental, han generado una mutación que hace que tengan 20 o 30 copias. Entonces, cuando toman algo van muy rápido. Este es el objetivo principal que vamos a hacer en Medea, intentando hacer un informe que figure en el JARA de tal manera que cuando se prescribe un medicamento no vamos a decir exactamente todavía todos los genes, pero empezar por lo básico, en qué grupo está cada una de las personas cuando se medica para intentar ajustar la medicación. Desde el punto de vista regulatorio, que es el que les voy a hablar, ustedes me dirán, pero bueno, esto es investigación. Sí, ha sido investigación los últimos 40 o 50 años, la verdad, de los años, concretamente trabajo isoniazida de Price Evans, creo que recordar es del año 50. O sea, sí, hace, bueno, ya estamos en el 20, ya hace 70 años. Pero es que ahora es regulación. Esto que tienen ustedes aquí es la Agencia Europea del Medicamento. Antes nadie sabía casi nada, ahora con esto de la COVID, todo el mundo habla de la EMA, que les he contado al principio. Europa ha conseguido algo maravilloso, que es que los medicamentos que tomamos sufren un proceso de evaluación muy riguroso, se los aseguro. Hay mucha gente, claro que se pueden equivocar, como todo en la vida, pero el fármaco pasa por muchos comités, se evalúan todos los resultados, y no es una empresa quien decide si va al mercado, lo decide un comité independiente. Fíjense en que son agencias, no dependen ni de los gobiernos, son agencias de expertos. La Agencia Española del Medicamento, van a tener ustedes dentro de 3 días a un miembro de la Agencia Europea del Medicamento, una compañera que trabaja en farmacovigilancia a nivel nacional, para que ahora vean cómo se llevan todas las bases de datos, cómo están mirando cómo funcionan las vacunas. Elisa, que les hablará dentro de 2 o 3 días, y también tendrán a la subdirectora, a la máxima responsable de medicamentos en Extremadura, que es la doctora Concha Carmona, que vendrá al día siguiente también, para que ella les plantee todo. Han visto que hemos ido seleccionando gente para que ustedes tengan los mejores especialistas de nuestro entorno. Como les decía, aquí en la Agencia Europea del Medicamento, lo que se hace es se evalúan los medicamentos. Y ojo, esto funciona en Europa, en Estados Unidos la FDA, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, pero no crean que todo el mundo es así. Hay una gran parte del mundo que llega una empresa y vende lo que quiere sin que nadie mire ni siquiera lo que está dando. Entonces, poner en valor el desarrollo que ha generado la civilización europea, yo creo que es algo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que estar orgullosos. Que hay ciertas cosas que tenemos bien organizadas y funcionan bien. Aquí ustedes no tienen que mirar si el producto que toman está bien o mal hecho. Es que vamos a una farmacia y lo compramos y lo tomamos, pero eso no se siente en todas partes del mundo. Hace unos años que una línea de productos, concretamente en Panamá, y una empresa española había metido en un producto para no sé qué, un tóxico, y estuvieron muriendo niños. O yo recuerdo una vez que estuvimos evaluando los medicamentos, el uso de medicamentos en América Latina para la Organización Mundial de la Salud, y saben que nos encontramos en un país que no puedo contar, que en la línea de producción la empresa de antipsicóticos, es decir, fármacos para la esquizofrenia, estuvieran poniendo antidiabéticos, y en la línea de antidiabéticos metían porque hubo un error. Imagínense los psicóticos tomando antidiabéticos y los diabéticos tomando antipsicóticos hasta que ello se descubrió. En África, en algunos países de Asia, nadie sabe, y sin embargo en Europa, mantener el prestigio de las agencias reguladoras, que se pueden equivocar, claro, que la información que se tiene cuando se evalúa es la que se tiene y no es toda. Pues claro que ahí no se sabe todo cuando las cosas son nuevas. Cuando me preguntan cómo profesional la COVID, digo, lo que no estamos contándole a la población es que no hay tratamiento. Pero ¿cómo se puede tener un tratamiento desarrollado para algo que no se conoce? Se acaba de arrancar. Lo que tenemos, el único tratamiento que funciona seguro, es el preventivo. Si puede, no se lo coja, haga el favor. Si se lo coge, vamos a intentar darle el mejor tratamiento paliativo que tengamos, a tratar los síntomas. Pero lo que va llegando a la agencia del medicamento, pues hay veces que ven un producto, ven que funciona, lo ponen, y si quitan alguno, yo oigo muchas cosas, yo no estoy en las redes sociales, pero lo que me cuentan, ¿no? Oh, y ahora fíjese los corruptos de la agencia que han quitado. Todo lo contrario, teníamos que estar orgullosos de que hay gente que está mirando qué pasa y si un producto no funciona, han dicho quítenlo y pongamos otro. Eso quiere decir
que hay gente que está pendiente de evaluar cómo funcionan las cosas. Van a tener también otro de los profesores del curso, doctor Rodríguez Vidigal, ha hecho un ensayo, ha participado en un ensayo que se ha hecho desde aquí, independiente de la agencia, de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido un ensayo que está patrocinado por 30 países, por la OMS, y que se ha coordinado desde este centro por la red del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio, que coordinan 2 personas que, cuando ustedes quieran conocer de ensayos clínicos, las personas que coordinan todos los ensayos clínicos en este centro, que son un bioestadístico, el doctor Humberto Fariñas, y una coordinadora, quien coordina todos los ensayos clínicos aquí, que es Paloma Moyano, máster en investigación clínica. Ese es otro tema que van a tener para que ustedes puedan profundizar en cómo se estudia un medicamento. Pues bien, aquí en la agencia reguladora están vigilando qué está pasando con los medicamentos de la COVID. Y hay veces que ponen uno, que lo sacan, que ven cómo funciona y lo quitan, porque estamos arrancando. Cuando alguien dice con toda certeza esto funciona siempre o no funciona, yo digo, pero ¿cómo lo pueden saber si la enfermedad es nueva y se necesita cierto tiempo? Así que, por favor, yo creo que hay un mensaje que tenemos que transmitir. Tenemos un tratamiento extraordinario que funciona en la COVID, ¿eh? No te lo cojas si no puedes, haz el favor. Eso seguro. Si desgraciadamente, si es sin querer, ha ocurrido, entonces, bueno, pues estamos desarrollando tratamientos, pero se está en el proceso de desarrollarlos. Aquí tienen en esta curva la evolución, el número de veces en que este comité que les pongo antes, han visto ahí que somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que evaluamos los medicamentos nuevos y vemos si hay un gen que se puede incluir para pedir que se analice antes de darle medicación a esa población. Pues bien, miren, aquí esta curva que ven es la cantidad de veces que hemos recomendado que se utilice un medicamento. Pues fíjense, y abajo tienen los años, ¿no? Cada año pedimos más veces o incluimos más veces el uso de un biomarcador en la regulación de un medicamento. Luego, por tanto, la utilización de la individualización en la medicación y la utilización de genes para mejorar el uso no es el futuro, ahora mismo es no es el pasado, es una obligación desde la regulación del uso de fármacos en Europa. Yo creo, vamos a hablar el último día de la variabilidad interétnica, de cómo distintos grupos poblacionales, especialmente